Hola, bienvenido a Sin GPS, tu guía de conocimiento, motivación, inspiración. Hoy tenemos una entrevista un poco diferente. Por acá tenemos a la licenciada Chantal Delgado. Bienvenida al podcast. Ay, gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo hoy. Sí, estoy bien emocionada de tenerte porque es un formato distinto. Yo nunca he hecho una entrevista así y nosotras nos conocimos en el backstage la Ajá. semana pasada en el show de Alexandra y ahí estuvimos compartiendo un ratito y yo dije, tenemos que traerla al podcast porque me encantó tu punto de vista. Qué bueno, pues yo honradísima de la invitación. Sí, acá en el podcast tocamos muchos temas de lo que es pues la superación de mujeres, la superación y el crecimiento personal y creí que era bien importante tenerte acá porque hay muchas cosas pasando ahora mismo y todas las herramientas que pues podamos tener para salir adelante, identificar las cosas que están mal, para mí son más que necesarias. Y quiero romper el hielo con un dato que leí ahorita que me sorprendió demasiado. Y es que la ley 54 no fue hasta el 1989, si no me equivoco, que se estableció que aunque estuvieras casado, podía haber alguna agresión sexual. Eso es así. Imagínate, cuando yo nací en el 81, tu marido te podía forzar a tener una relación sexual y eso no era un delito. Ni pasaba nada, ni criminalmente se le podía procesar de ninguna manera. De ninguna manera. Y tú dices, Dios mío, uno que es tan de avanzada y tan... Yo como abogada que defiendo muchas mujeres en casos como este, eso imagínate. Tú pensar que cuando tú abriste los ojos a este mundo, esa era la realidad en la que tu mujer vivías. Sí, ¿no? Y que imagínate tú como que el daño que puede causar emocional y psicológicamente eso y pues sentir que no tienes el apoyo de la ley, que básicamente pues tú decidiste casarte y eso es lo que hay. De hecho, y aún teniéndolo, eso es una realidad palpable todavía. Yo creo que vivimos en un mundo en el que la mujer siente que eso es una obligación del matrimonio y que si no cumple con ella, el hombre la va a dejar. Eso es como que hay quienes están, ¿verdad? Y yo no es una crítica, pero es una realidad. Hay quienes llevan también o tienen algunas ideas más inculcadas, orientadas a las religiones y eso es como que hasta cierto punto, pues, obligación porque te tienes que reproducir, o sea, y en ese sentido yo creo que a pesar de que existe la legislación y a pesar de que es un delito, todavía hay mujeres que viven esa realidad. Total, yo pienso que es bien importante, y yo lo hablo mucho acá, los límites salvan y eso es importante tenerlo, no importa la relación, no importa la persona, porque a veces por uno querer como que siempre ceder, no causar problemas, terminas tú como que teniendo este resentimiento ante la vida y no sé, a veces tú ves la gente por ahí y uno no puede jugar porque sabe Dios qué pasa a la gente en su casa. Aquí en Puerto Rico hemos tenido casos recientemente de feminicidios, que hace poco hubo uno en Villalba, 20 y pico de años juntos, un matrimonio, abuelos, o sea, ya con nietecitos. Y el trágico desenlace fue que dicen los hijos, luego de que fallece su madre, trágicamente, que todo el mundo sabía de la violencia que se vive en ese matrimonio, nadie lo denunciaba y ella lo toleraba, le costó la vida. Una relación después de 20 años. Yo creo que yo escuché este caso, como muchos de los que hay acá en Puerto Rico, que en realidad es súper triste porque también he visto que la incidencia ha ido subiendo en estos últimos años, que pues es un tema que creo que vamos a tocar más adelante, pero quiero comenzar con cuáles serían las señales de alerta para una persona que está en una relación, que puedes decir, ok, esto pasa de ser el jueguito tóxico de celos, de, ay, me cela porque me quiere, a ser algo mucho más serio. Es que tú has dado en el punto, incluso yo eso pareciera que hasta lo hemos puesto de moda, de que ese es el vacilón ahora entre las relaciones de pareja, de que todo es tóxico, todo Literal. es tóxico. Y entonces la realidad es que lo que es tóxico no lo estamos pudiendo identificar. Y a veces, y vuelvo, a veces a uno mismo le pasa que tú entras en una relación que tú piensas que estás como un hombre maravilloso porque uno, por mi caso, yo soy abogada, conozco de estos temas, tú juras y perjuras que en la listita tuya de tu checklist tienes ahí el hombre perfecto y de momento a veces uno se ve en situaciones en la relación de pareja que tú dices, espérate, ya yo estoy permitiendo unas cosas que ya uno viendo como unos red flags, que es como lo llamamos. Y yo creo que siempre que tu punto de vista, lo más básico, cada vez que tu punto de vista es minimizado, alguna emoción, algún sentimiento, no es tomado con seriedad, es como que, ay chica Dana, no seas dramática, ay no es para tanto, parecen tonterías. Sí. Pero cuando tú te pones a analizar las situaciones, no lo son. Incluso a veces el logro profesional de uno se convierte en una amenaza para la pareja. Y empiezan a veces, sin querer queriendo, que te están protegiendo, pero lo que están es cortándote las alas. Claro. Y con esas tonteritas a veces, yo digo, la bola va creciendo, se va haciendo más grande. Y de momento, pues llegamos a un punto en el que no te diste cuenta, terminas en medio de una situación de violencia de género,
estás una mujer como tú y como yo, preparada, ¿verdad? Y tú dices, Dios mío, ¿cómo yo voy a decir esto públicamente? ¿Cómo yo voy a reconocer esto? Porque me voy a ver débil, me voy a ver que no supe escoger, y uno empieza, yo voy a darle la vuelta. Y uno quiere tratar de manejar la situación para ver si lo puedes cambiar y correr. Mira, a veces termina, ¿no, Dana? En un clase de revolú. Total. Por no haberlo detenido a tiempo con algo bien tonto, como empezar a desacreditar o a minimizar tus pensamientos, tus opiniones, tus sentimientos. Sí, es que también yo creo que viene muchísimo de la inseguridad. Y los otros días yo estaba haciendo un video en TikTok y pensé en esto, dije como que es que las relaciones tóxicas y las relaciones abusivas muchas veces son como tierra movediza, que tú sigues perdonando, perdonando y de momento te das cuenta que ya estás en algo que estás hasta aquí y no sabes cómo salir. Y vienen todos estos miedos de que dirá la gente, viene esto de que yo soy una mujer fuerte, yo puedo con esto, como que... Y esto nunca es falta el consejo de tienes que ponerle en una balanza. y las cosas buenas. Entonces, esto es otra cosa que a mí también me llama mucho la atención y lo he tenido bien presente estos días, es que cuando tú estás en una relación tóxica o en una relación abusiva, no quiere decir que a ti todo el tiempo te están abusando, es una relación tóxica. Dentro de la toxicidad, dentro de lo feo, siempre hay también cosas, en la mayoría de los casos, de las que uno se puede agarrar. Sí. Pero no, ¿cómo te explico? No quiere decir que valga la pena o que sea algo bueno de tú seguir, pues, siguiendo ahí porque te está haciendo daño. Y también de eso quiero partir a que cómo tú dirías que las mujeres pueden lidiar con ese problemón de que no quieren lidiar con que les pongan el sello de mujer abusada, de víctima, yo soy fuerte, o sea, cómo es que yo quedé ahí. Yo creo que es lo más difícil. Tú puedes sacar a una persona de ese ciclo, de ese patrón. Es bien difícil. Y por muchas razones. Una de ellas incluso puede ser que a lo mejor sí yo quisiera buscar la ayuda, pero no tengo los recursos económicos. Eso es otro asunto también de salud pública que hay que atender. No todos los planes médicos te cubren un servicio psicológico. Entonces, a veces tú tienes que estar sacando el dinerito para poder pagar una terapia, para poder pagar un servicio ¿verdad? De salud mental que te ayude a tú salir de ahí. Y si ya de por sí es difícil, tú ese primer paso, pues lo es más aún si eres madre, si trabajas, el tiempo que tienes que sacar para esa terapia. Y estamos hablando, yo creo que un poco enfocándonos en las mujeres, pero pasa también en los hombres y es más grave. Porque hay un asunto de machismo también arraigado, en el sentido de que les cuesta más aceptar que están siendo abusados, que están siendo maltratados, porque es un aspecto de que, yo soy el varón, yo soy el bravo, sí, o sea, a mí ninguna mujer pero en realidad sí, le está afectando, le está perjudicando emocionalmente. Así es que eso es lo más grave, lo más difícil, vamos. La aceptación y reconocer, y luego ese paso de buscar ayuda es más retante por lo que te acabo de decir. O sea, además de los costos, lo que eso implica, lo que requiere, también lo más brutal, la voluntad. Claro, porque tú puedes, claro, y la voluntad de tú entrar en un tratamiento y terminarlo, y en realidad aceptar lo que se te está diciendo y seguir las recomendaciones y poderlas implementar. A veces eso lleva su tiempo. Claro. Hay personas que les toma a veces más de un año. Yo diría que la mayoría de las personas, entonces, yo creo que les toma cuando van a veces a buscar ayuda es porque ya primero han pasado por un proceso de terapia, por un proceso de ayuda, y han entendido que lo que estaban viviendo no pueden continuar viviéndolo. Y entonces tú los vas a un proceso judicial y lo primero que le sacan en cara, ¿y por qué no lo dijiste antes? ¿Tú sabes? Sí, que yo creo que también es un proceso como de aceptación, y yo creo que para una persona decidir tomar ese paso tiene que haber un punto en esa relación que es como que un punto cúspide de que tú dices, tengo que salir de aquí, o que viste la posibilidad de otra persona que estuvo en tu misma situación y salió. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención, y es que es la realidad, los planes no lo cubren y estos servicios no son necesariamente económicos, ¿verdad? Una sesión puede ser $100 por encima. Correcto. Y hay una cosa, ofrecen servicios psicológicos, pero también están los psicoterapeutas, que eso los cubre menos el plan médico. Y el psicoterapeuta va más a la corrección de conducta, a ir rompiendo esos patrones que te llevaron a caer en ese círculo. Y eso lo cubre menos el plan médico. Pero ¿y esa terapia es para la víctima o para el abusador? Para ambos, porque normalmente los psicoterapeutas
trabajan con los mismos instrumentos de evaluación que un psicólogo. También están pruebas de personalidad. De acuerdo a ese resultado, pues pueden a veces identificar que tal vez haya que hacer un referido a un psiquiatra para exámenes médicos ya de sangre, medir niveles de litio, 20 cosas que pueden estar incidiendo en una conducta pues agresiva, por decirlo de alguna manera. Y entonces a veces se requiere de un equipo multidisciplinario para poder identificar la raíz de esa conducta, bien sea del agresor o de la víctima. Yo he tenido casos, no hemos entrado en esto, pero yo soy abogada, que mi práctica se enfoca más bien en el derecho de familia, y yo he tenido casos en que producto de una investigación de una unidad social, de trabajo social, hay antecedentes de violencia doméstica y se ha mandado a una de las partes a tomar cursos del manejo de la ira. Y vuelvo, son cursos que los da el Departamento de la Familia, los ofrece de forma gratuita. Pero a veces a lo mejor tú quieres salir de ahí, a lo mejor tú reconoces en algún punto, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir siendo maltratante, lo digo en términos generales, hombre o mujer. Pero entonces cuando vas a buscar esos servicios, nuevamente, cuestan dinero, son costosos. Yo, si no me equivoco, hace como un año atrás, yo creo que salió una noticia de que estas terapias, no recuerdo si decía que no habían sido efectivas o que estaban como que midiendo cuán efectiva era, que trae siempre este tema de que si alguien realmente puede cambiar. Sí, por lo que te digo, porque normalmente quien las toman es porque los obliga el tribunal mediante una orden, y de eso depende que le permitan relacionarse con sus hijos, por ejemplo, ¿ven? Y eso es lo que se llama un plan de servicio, y si no cumples con eso, pues claro que lo haces obligado, claro que no va a tener ningún efecto, porque no necesariamente nace de un acto de introspección, de un acto de reconocer, de crear esa conciencia de que tengo un problema de ira y de agresión con el que tengo que trabajar. Así es que en ese sentido, pues yo digo, es como todo, Dana, tú puedes decir, pues mira, tengo un problema, vamos a poner de algún asunto físico, de salud física, pero si yo no doy el paso de que déjame irme a corregir este problema que tengo aquí, qué sé yo, a veces me pasa a mí que falto mucho al quiropráctico y estoy como que ya me toca, pues ok, si tú no eres consistente, si tú no das ese paso, si no estás convencido de que eso es lo correcto para tú enderezar lo que te está llevando a ese problema que tienes, pues no hay manera que eso tenga resultado. Yo pienso igual, tiene que ser una persona bien dispuesta a darse esa oportunidad, porque ultimately, o sea, últimamente yo creo que la persona que está abusando tampoco es feliz. No. Tiene que ser una persona bien consciente de decir, esto me está haciendo daño a mí, a mi familia y a toda la gente a mi alrededor. Y probablemente creció en un ambiente similar. Claro. Y eso es lo que aprendió. Claro. Y no corrigen esos patrones, pero que te digo, que tiene que ser una persona bien despierta para asumir esa responsabilidad y trabajar en eso, porque a veces son hábitos tan simples como uno querer cocinar más, no comer tanto afuera, como que ir al gimnasio, y a veces eso a uno se le hace difícil. Imagínate algo tan grande como algo de actitud, o no sé si se tiene que medicar, no sé cómo es el proceso, pero a mí eso me llama la atención, como que cuando yo escuché eso yo dije, yo no sé, me encantaría conocer si realmente hay gente que ha tomado esas terapias y ha podido seguir adelante y como que todo súper bien. Quería hablar también de la gente que está en situaciones como estas y se quedan porque su pareja lo abusa con el poder que tiene, ya sea económico o de estatus o lo que sea. Entonces estas personas quedan con la mente, como quien dice, comida. Y el chantaje emocional, porque a veces en la relación la gente cae en la tentación de estarse grabando, sosteniendo relaciones sexuales. A veces la gente se pone chula y se empiezan a mandarse fotos de, tú sabes, de las partes privadas, y a veces empieza un chantaje con eso, de lo que es la pornovenganza. Sí. Y tú vives en un terror de que eso en cualquier momento pueda ocurrir. Y entonces, o igual, nadie te va a creer porque yo soy X persona y tú vas y dices eso, nadie te va a creer. Acuérdate que yo soy abogada o soy abogado y tengo contactos. Mete mano a ver quién va a salir trasquilado. A veces te pueden chantajear con los hijos o las hijas. O sea, son muchas las maneras y los mecanismos que a veces estas personas utilizan para tener a esa persona ahí presa de su yugo. Qué fuerte. Eso me acuerda, he estado súper pendiente al caso de Didi, que fue casi a testificar, y en una de las vistas pusieron el video de lo que pasó en el 2016. Para quienes no saben, en el 2016 salió un video de Didi abusando a Cassie en el pasillo y en el elevador de un hotel, dándole puños, arrastrándola por el piso. Ella estaba sin zapatos,
nada, el punto es que salió un video donde Diddy le dice a la gente que atendió el caso y le dice que se encargue de todo, que limpie todo, que... Le ofreció dinero. Que eso es uno de los cargos que está enfrentando, la extorsión. del bribe, y que también vi que a ella supuestamente le dio 30 millones. 20 millones. 20 millones, sí. Tal vez él pensó, como eso fue una demanda civil que ella le radicó, tal vez él habrá pensado que dándole los 20 millones ella iba a desistir tal vez de algún proceso criminal. El problema es que a la vez que ella hizo eso salieron un montón de personas a denunciarlo. ¿Qué tú crees que va a pasar con ese caso? Está complicado, fíjate, yo no sé realmente porque no estoy siguiendo el caso, pero no, a diferencia de Puerto Rico, que es donde yo postulo, yo te pudiera decir en cómo se ha comportado los tribunales en los últimos 10, 15 años que yo llevo en la práctica, pero pues a nivel federal, en Manhattan específicamente, que es donde lo están procesando criminalmente, pues no conozco el trasfondo del web, pero el caso está serio, y está serio porque ya pasó la prueba, el testimonio de ese agente, que es con quien entra el video en el proceso. Estuvo también un escort que contrataron, ¿verdad? Que el testimonio de él fue terrible, o sea, de las cosas que él dice que él le hizo a ella en ese primer encuentro que él tuvo con ambos. Y esa joven estuvo 3 días, hoy creo que era el último día que estuvo que ella. Está embarazada. Sí, exacto, con 8 meses de embarazo, 8 meses y pico de embarazo, y que el testimonio ha sido pues bien desgarrador, bien desgarrador. Y no podemos perder perspectiva, esto es un jurado compuesto de 12 seres humanos que no conocen del derecho, que lo que están allí es viendo, y eso son escenas que a ti te impactó, estoy segura, a mí también ver ese video. Imagínate esos 12 jurados con una mujer con 8 meses de embarazo. Está fuerte. No, a mí me lleva impactando desde que salió todo al principio, que si lo del aceite, que si la casa y los túneles por debajo de la casa. Yo, o sea, no es que lo he seguido religiosamente, pero me sale en todos lados y me sorprende un montón porque con todo y esto, mira, yo vi que ella estaba diciendo en su testimonio que ella era quien contrataba a los escoltas y que se aseguraba de que no dijeran nada porque ella estaba consciente de que eso era una práctica ilegal. Y el juez le dijo al jury que obviaran que ella sabía que era ilegal, como que, no sé, yo, quizá ignorancia mía, pero yo lo tomo como que está tan mala la cosa, como que obvien de que ella sabía que era ilegal. Me llama mucho la atención que con toda esta información todavía hay gente cuestionándola a ella, como que... pero tú estuviste ahí, pero estaba pasando esto, y en el premiere que ella dice que era después, que se le ve, yo busqué las fotos también, se le ve el labio violeta y la gente todavía lo cuestiona como que... Eso a mí este caso me acuerda mucho a la demanda que le radica Johnny Depp a Amber Heard por difamación en Estados Unidos. Y también lo hemos visto aquí en Puerto Rico, cuando es un artista, alguien que es querido por el pueblo, la gente cierra filas con el artista y lo defienden y dan su vida por él. Allí incluso se han llevado personas arrestadas. En este caso de Sean Combs, afuera, porque han llegado allí a amotinarse, a defenderlo. Y se los han llevado arrestados allí esperando mientras se está viendo el juicio en el tribunal. O sea, yo creo que eso es algo, ¿verdad? Que la gente idolatra a estas personas y no importa lo que hagan, siempre van a tener sus seguidores. Sí, yo soy fiel creyente de que hay que separar el arte del artista, porque que sean buenos artistas, que sean excelentes en su área de trabajo, no quiere decir que sean personas increíbles o que hagan las cosas como Dios manda. Y más en temas como estos, a él lo están acusando de trata humana, esto es algo bien serio, o sea, tanto en Puerto Rico los feminicidios como también, aquí también hay casos de trata humana, y lo más grave en Puerto Rico es que son con menores de edad, la mayoría de ellos. Y es terrible, o sea, lo que esto ocasiona al mundo, a la humanidad, a las personas, es algo bien grave, y yo creo que yo soy fiel creyente de que los procesos tienen que darse y tienen que verse en sus méritos y la prueba tiene que desfilarse, y es ahí donde hay que, ¿verdad? Donde hay que juzgar, porque no estábamos ninguno de nosotros ahí para poder decir fehacientemente si esos hechos son correctos o no. Pero ciertamente son asuntos que yo creo que los espectadores, lo que estamos viendo desde el lado de acá, tenemos que cogerlo con calma y con seriedad, sí. porque si en su momento, ¿verdad?, se logra demostrar que eso fue así, es algo bien grave, es algo bien serio, que va a tener secuelas, probablemente ya las tienen esta joven, en el hijo que viene en camino,
Porque yo creo que recuperarse de todo lo que ella ha relatado Sí. y las dos personas que la precedieron en los testimonios, yo creo que eso lleva muchos años de terapia. Sí, está bien fuerte. No sabía que él lo estaban acusando de trata humana. Sí, 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 sí. O Y sea, incluso del RICO Act, tiene de crimen organizado, tiene unos delitos heavy de que se expone a una cadena perpetua. Wow. Una cadena perpetua. Y, ¿verdad? No sé si quiera entrar en los testimonios, pero le hizo a ella, la obligó a hacer, no dicho ni siquiera por ella, por el stripper el escort que declaró allí unas cosas terribles que la obligó, y él dice que ella se negó y le dio una pela horrible, asquerosa frente a él. Ok, es que perdona mi ignorancia, yo pensé que eso caía en agresión sexual. Lo de que terminaba y todo eso. Bueno, lo que pasa es que en este caso, por eso es que es la trata humana, porque la está obligando prácticamente a tener relaciones con otra persona. Ya. Con otra persona. Y es bien interesante porque en Puerto Rico unos hechos similares se estaría radicando probablemente a nivel estatal dentro de lo que es la ley 54. Pero esto es un proceso federal, que ahí el campo está ocupado cuando son delitos como ese de trata humana, y es distinto, pero no es menos cierto que ellos tengan una relación y que eso es violencia de género. Y entonces yo creo que en estos tiempos que yo creo que todo es bien abierto y todo lo quieren hacer bien liberal, esas prácticas que ellos están teniendo ahí, que por lo menos surgen de todos estos testimonios, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque obviamente en una relación de dos adultos todo lo que es consentido está bien, es aceptable, y cada quien tiene su librito, su criterio, ¿verdad? Su principios, sus valores, y pues hasta donde cada quien entienda. Pero a veces ya esto es como yo como abogada, y es ¿verdad? Un consejo que le daría, traer a ti si fueras mi amiga o a un familiar, a una amiga, a un sobrino. Hay que tener cuidado con las cosas que hacemos dentro de una relación. Porque a veces, estamos viviendo en unos tiempos que lo queremos ver todo bien liberal y bien cool, y a veces estamos entonces participando de unas actividades de riesgo en consideración al ordenamiento jurídico del lugar en donde estamos. Sí, yo siempre repito que no porque esté normalizado significa que está bien. O sea, yo creo que cada cual tiene que tener su convicción, y si hay algo que a ti te llama la atención y te gusta y wholeheartedly tú quieres hacer eso, ok, pero no hacer las cosas pues porque, ay, lo que está de moda es lo que todo el mundo está haciendo, como que no, yo soy súper fan de que cada cual tenga juicio propio y tome sus propias decisiones. Vamos a traer las cosas un poco a Puerto Rico. Me da curiosidad cuántos de estos casos de Ley 54 son realmente exitosos. ¿Hay una manera de medir eso? Sí, el Poder Judicial tiene una oficina de estadísticas, y todos los años ellos publican la cantidad de casos que se radican. Fíjate que en Puerto Rico los casos de violencia de género se trabajan de dos maneras. Está lo que son las órdenes de protección a nivel civil, que no tienen ninguna consecuencia criminal en la medida en que la persona, si le dan la orden de protección, no la violente. Okay. Y está cuando el acto de violencia doméstica es de tal magnitud que constituye un delito, y se procesa entonces a esa persona criminalmente. E incluso puede haber una combinación de delitos dentro de lo que es la ley 54, e incluso a lo mejor ley de armas, porque a lo mejor el hecho de violencia doméstica fue con un arma de fuego. Okay. O sea, que pudiera ahí haber una combinación tanto de delitos que se le puedan imputar a esa persona de lo que es el Código Penal, más los que provee la ley 54. Entonces, habiendo dicho eso, pues sí, ellos llevan estadísticas de cuántos casos se radican anualmente a nivel civil, de orden de protección, y a nivel criminal, y también la cantidad de casos que se procesan y el resultado, si fue culpable, no culpable, y de igual manera si la orden de protección se expidió o no se expidió. Y es bien interesante porque en Puerto Rico no llegan los casos que se radican, ni la mitad son culpables, ni la mitad se piden las órdenes. Son menos de la mitad de los casos que se radican. Y todos los días vemos en las noticias casos de feminicidio, casos de violencia doméstica, de órdenes de protección, los vemos los más comunes pues con figuras públicas. Y en ese sentido, pues tú dices, ¿qué está pasando? Que habiendo una ley tan punitiva, yo creo que Puerto Rico es de los lugares con la ley más estricta, más fuerte, más punitiva. Esta Asamblea Legislativa está bien intensa con este asunto de seguir enmendando. Yo creo que la ley 54 del 89 es la que más enmiendas yo creo que ha sufrido en la historia de Puerto Rico. Y ahora se está incluso planteando que esas órdenes se den automáticamente. O sea, tú la pides, te la tienen que dar automáticamente, y en 5 días celebrar una vista en los méritos a ver si prospera o no. Y si fuera criminal,
y te encuentran causa a nivel de regla 6 y te van a encasquetar un grillete electrónico. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible si la Asamblea Legislativa tiene esta preocupación tan grande de lo que es la violencia de género en Puerto Rico, que no hay duda que la hay, al punto de que están viendo, déjame ver cómo yo hago esta ley más fuerte, como si eso fuera a ser un disuasivo, y no lo va a hacer? Y tú dices, ¿y qué pasa entonces cuando lleguen al tribunal? Que cuando vamos a ver las estadísticas, no reflejase que son tantos casos. Sí, ¿tú crees que eso puede quizás traer otro problema, que es como que la gente que está en estas situaciones abusivas o whatever, pueden hacerse chantaje de que te voy a ir a reportar, como es mucho más fácil, pues? Bueno, es que también hay mucho abuso de ese recurso. Yo como abogada familiar te puedo decir que cuando tú tienes un caso bien contencioso, que te estás peleando una custodia como gato boca arriba, es bien común que se empiecen a acusar aunque no sea verdad. ¿Por qué? Porque en una orden ex parte, que es como se llama, ahora hay hasta una sala virtual, tú no tienes ni que ir al tribunal, ni siquiera al cuartel, tú te conectas, llenas el formulario online, te van a enviar un enlace, se va a conectar un juez, te va a escuchar, con que te crea un poquito, porque en esa etapa del procedimiento, con una cosita que tú le digas que te crea, es suficiente, te dan la orden, te preguntan, ¿tiene hijos? ¿Con quién están los menores? Y y le pueden dar a esa persona una custodia provisional de esos menores, a lo mejor están contigo, y te va a llegar la policía para notificarte la orden y entréguemelo con el departamento de la familia, entrégueme los nenes. Yo he visto cómo los números de feminicidios siguen subiendo en Puerto Rico y quería saber si tú quizás puedes identificar a qué se puede atribuir ese incremento. Yo creo que hay dos factores. En cuanto a los tribunales, mi experiencia y tengo que hablar, o sea, con la mayor honestidad posible, y déjame ver cómo lo digo con la mayor candidez, que no se escuche feo, pero la realidad es que en la jurisdicción en la que yo litigo, hay que orientar y adestrar mejor a los jueces. O sea, estos casos en su mayoría surgen en salas municipales. Y aunque está la Academia Judicial, que se supone que les da adiestramiento y todas esas cosas, yo creo que este tema ha evolucionado demasiado y todavía no están los jueces adiestrados lo suficiente en este tema. Y tú tienes a veces un juez que acaba de ver 2 vistas de un caso de asesinato, o un maltrato de menores, y de repente le llega un caso o de drogas o lo que sea, y de repente llega un caso de violencia doméstica. Entonces tú dices, ¿cómo tú tienes un juez brincando de un tema a otro en un asunto nuevamente que yo entiendo que a nivel de lo que es la violencia de género está bien evolucionado y todos los días aprendemos algo nuevo y surge un término nuevo y una teoría nueva? Y es imposible, o sea, yo creo que y de hecho hay salas especializadas de violencia doméstica, y aún así mi experiencia en el área en la región que yo postulo, es que los jueces están, o sea, no están como enajenados, viven en una burbuja, y yo creo que falta mucho entrenamiento en ese tema. Eso por un lado. Por el otro, el trabajo hay que hacerlo en la sociedad, y tenemos ahora mismo aquí una guerra de bandos por definir lo que es el género. Yo creo que aquí lo menos importante es la definición de género. Yo creo que aquí la importancia, lo que urge es que empecemos a los niños, a las generaciones pequeñas, a inculcarles respeto por la vida humana, por el ser humano, no importa quién sea ni cómo sea. Y mientras estamos en esta pelea chiquita de definir qué es el género, se nos están muriendo todos los días un montón de gente aquí por violencia de género. Cierto. Sí, yo soy yo para algunas cosas puedo tener la mente muy abierta, como que si hay algo no le está haciendo daño a la gente, si nadie, pues no hace falta darle tanta atención, hay que enfocarse en las cosas que realmente importan y que está afectando a la sociedad, como tú dices. Eso de la crianza para mí es súper importante y me llama mucho la atención, porque si tú te fijas desde chiquitito, se empiezan a inculcar esas cosas en la mente cuando ves un nene lindo y ay, que muchas novias va a tener, como que esas cosas ya empiezan a jugar en la mente. Pero del a veces niño. los nombres que le ponen, los nicknames, el macho. Ah, sí. Tú sabes, a veces los nombres que le ponen, Sí. tú te quedas como que es como fuerte. Tú eres un nene en esa inocencia y como que está fuerte. Sí, entonces el nene no se viste de rosa. Claro, pero que el nene en su mente de niño empieza a sentir eso como cues de aprobación, de amor, y empieza a, pues, como quien dice, a seguir creciendo en base a ese rol. Y yo te tengo que decir una cosa, yo toda mi educación, o sea, desde pequeñita, yo estaba en escuelas católicas de monja. Y yo te tengo que decir una cosa, yo incluso mi formación universitaria de igual manera, yo estoy en universidades católicas, hasta la escuela de Derecho, yo estoy en la Católica en Ponce, o sea, y a lo que voy es que cuando yo estudié ahí y recibí, fue educada ahí, es que se educaba con perspectiva de género, y eso no era una controversia, eso no era un issue. Era el punto y el mensaje siempre era la igualdad. Somos todos iguales ante la ley, ante Dios, ante todo, y tenemos que respetarnos.
por la simple dignidad, en el caso de la educación que recibir, de ser hijos de Dios, de ser criaturas de Dios. Entonces, en ese sentido, tú dices, ¿qué tan difícil puede ser tú puedes llevar ese mensaje sin estarnos matando todos los bandos por definir lo que es el género? Porque en eso se nos están yendo la vida de muchas personas. Sí. Para continuar, quisiera saber cuál es el caso que más te ha impactado y por qué. ¿Tú dices de los míos o de los que...? Uy, sí, de los míos. De los míos, yo tengo un caso que no se acaba. Esto es una historia tipo Netflix, con series, Season 1, 2 y 3. Llevamos 2 años en ese proceso y ha sido... Mira, yo te diría que en los 15 años que yo llevo de experiencia de abogada, ese es el caso que a nivel personal me ha impactado mucho porque ahí es que tú ves cómo el sistema falla desde todas las esferas. Y entonces son los casos de ley 54, al igual que los casos de familia, por virtud de ley son confidenciales. O sea que tú no puedes salir en los medios denunciando el atropello que esa víctima ha sufrido del sistema, de cómo tú ves aquí cómo se mueven las fichas dependiendo de quién es la otra parte, los abogados que tiene. Es que esto es hasta, pareciera y se escucha de repente feo que yo te lo diga como abogada, pero es que está brutal porque fíjate, ¿quién estaba a esta muchacha contrainterrogándola a Casey? Una mujer. Es que está como un asunto de estrategia y aquí se monta igual. Yo no te voy a poner un hombre a contrainterrogar a alguien que dice que fue víctima porque eso se ve feo. Eso se ve feo. Y yo ver, en el caso mío, que me estás preguntando qué me impactó, a una abogada mujer destrozando a una persona que es víctima de violencia de género, tú dices, ¿hasta dónde tú como abogado tiras esta línea que tú no cruzas? Y yo, en ese sentido, cuando yo tengo un caso, por más que yo estoy clara y consciente de cuál es mi deber ahí en términos de mi cliente, de para qué yo estoy aquí, qué es lo que yo tengo que procurar, hay líneas que uno no cruza. Hay líneas que uno no cruza y hay temas y controversias que son muy sensitivas. Y hay maneras y hay formas de tu poder hacerlo. Y en ese sentido, yo te digo, yo he podido, el otro día alguien me envió como un quote que decía que los abogados de familia conocemos lo peor de la humanidad. Y tú dices, qué triste, pero qué cierto. Qué cierto. Y vuelvo y te repito, en los años que yo llevo en la presión, este caso yo creo que ha sido el más dramático en el sentido de que yo he visto en todas las esferas cómo el sistema le ha fallado a esa víctima. Y nos tenemos que quedar callados porque es un caso confidencial. Y además le dieron orden de mordaza. O sea que en donde hable y denuncie cualquier cosa, también les petan sanciones y hasta le pueden quitar la custodia de sus hijos. Que pueden ser un problema. Ajá. Bueno, para finalizar, ¿qué le dirías tú a una persona que está en una situación como esta y no se atreve a denunciar? Que le va a costar la vida. Porque a veces lo que empieza como un insulto, después termina como un empujoncito, después el golpe va aumentando y te cuesta la vida. Sí. Te cuesta la vida. Sí, que muchas cosas, sí, muchas veces, a veces hasta en el mismo heat of the moment como que sucede, los accidentes pasan. Oye, y en Puerto Rico hay muchas organizaciones, porque yo creo que a nivel de sociedad sí yo creo que ha habido una mayor conciencia de lo que es esta problemática y tú tienes una procuradora de la mujer bastante activa, por lo menos la que está recientemente nombrada, bastante activa. Yo te tengo que decir, mi experiencia con las intercesoras de allí son excelentes. Las unidades de la policía de Puerto Rico, unidades especializadas en violencia doméstica son excelentes. Ahí sí te tengo que decir yo, los policías que pertenecen a esas unidades especializadas son A+. Y en ese sentido, pues yo creo que a veces ese miedito que da hay muchas organizaciones, hay muchas ayudas, está el Grupo Matria, o sea, hay muchos abogados también a través del programa de Pro Bono Inc., que está escrito el Colegio de Abogados, que ayudan, que orientan, que dan el servicio gratuito, que te dan la mano, te dan el apoyo. Está la escuela de psicología en la clínica Albizu, que también dan servicios para víctimas y hasta para los hijos de esas víctimas, porque a veces esos niños son testigos. Claro. La violencia se comete frente a ellos. Sí, porque ya dejan de medir, es como que en el heat of the moment, el impulso y toda la cosa, pues sí, frente a los hijos, frente a la gente, frente a los familiares, y esas líneas como que... Sí, pero hay muchas líneas de ayuda, hay muchos grupos de ayuda y a veces pues es exacto de voluntad, es exacto de tú dar ese pasito. De valentía. Y tocar esa puerta. Sí, y eso no es fácil. La gente se cree que es fácil, pero no es fácil. Sí, yo creo que mucha gente comete el error de asumir que es tan fácil como tomar una decisión. Porque no han estado ahí. Claramente. Tú cuando has estado en una situación similar, lo has visto pasar cerca de alguien tuyo, tienes un poco más de empatía y por eso es que no se puede juzgar porque...
A veces, o sea, en realidad tú no puedes pensar que la gente que termina en esas situaciones conscientemente quería estar en esa situación. Pero nada, con eso finalizamos. Muchas gracias por estar aquí, compartir tus conocimientos y hablar de estos temas con nosotros. A ustedes por escucharnos. No olviden seguirnos a nosotras en las redes sociales y suscribirse al canal. Ya será hasta la próxima. Gracias.